Bienvenidos a mi canal. Yo soy y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes para otro vídeo. Hoy prepárense porque tenemos un bombazo. El 5 de septiembre de 2025, el mundo del entretenimiento, y especialmente el de las telenovelas turcas tembló. ¿La razón? La impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, amigas, la pareja de Lofis Sindeer, o Senkalkam, como se conoce en Turquía, nos dejó con la boca abierta. Y no de la emoción precisamente, o tal vez sí, dependiendo de qué lado de la historia se pongan. Hoy vamos a sumergirnos en esta noticia, desmenuzando cada detalle, analizando las posibles razones detrás de esta sorpresa y por supuesto compartiendo nuestras opiniones y especulaciones. Así que prepárense para un vídeo lleno de chismes, análisis y, por qué no, un poco de drama. Pero antes de que empecemos con el chisme jugoso, y para que no se pierdan ningún detalle de esta y otras noticias del mundo del entretenimiento, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se perderán nada. Y ahora sí, vamos con el tema del día. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Hande Erçel y Kerem Bürsin? Para quienes hayan vivido en una cueva los últimos años, les hago un breve resumen. Hande es una actriz turca mega famosa, con una belleza impactante y un talento que la ha llevado a protagonizar exitosas series como Hayat Ağak, y por supuesto, Lofis Sindeer. Kerem, por su parte, es también un actor turco-estadounidense e igualmente exitoso, conocido por su carisma y su papel en Güneşi Beklerken, y nuevamente Lofis Sindeer. La chispa entre ellos surgió como en las mejores historias de amor, en el set de grabación de Lofis Sindeer. La química entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, era innegable. Y esa química, esa magia, trascendió la pantalla. Los rumores de romance empezaron a circular, las fotos juntos se multiplicaron, y finalmente en abril de 2021, confirmaron su relación. El mundo entero celebró. Los fans emocionados, se deshacían en halagos y piropos hacia la pareja. Parecía que la vida estaba imitando al arte, y todos nos emocionamos con este cuento de hadas. Durante casi 2 años, Hande y Kerem fueron la pareja de moda. Compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes llenos de amor, viajaban juntos, parecían inseparables. Eran la definición de goals, la pareja perfecta. Sus fans, dedicados y apasionados, seguían cada paso que daban. Se convirtieron en un ejemplo de amor y éxito para muchos. Pero como suele pasar, la perfección no existe. Y en septiembre de 2025, la noticia llegó como un rayo en un día soleado. Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. ¡Boom! El shock fue generalizado. Las redes sociales explotaron. Los fans no daban crédito. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? La noticia, como suele ocurrir en estos casos, se propagó a la velocidad del rayo. Los medios turcos, siempre ávidos de chismes y noticias sobre celebridades, publicaron la noticia en primera plana. La mayoría de las fuentes informativas citaban diferencias irreconciliables como la causa de la ruptura. Un eufemismo bastante común en estos casos, ¿verdad? Pero, ¿qué significa exactamente diferencias irreconciliables? ¿Qué pudo haber pasado entre Hande y Kerem para que su relación, que parecía tan sólida, llegara a su fin? Bueno, las especulaciones no se hicieron esperar, y es aquí donde nos sumergimos en el meollo del asunto, en el terreno de las conjeturas y los posibles escenarios que podrían haber llevado a esta inesperada separación. Empecemos por lo más obvio, la agenda. Ambos son actores muy ocupados, con carreras exitosas y exigentes. Las grabaciones, los viajes, los eventos, mantener una relación a distancia y con horarios tan demandantes es un desafío sin duda. La vida de un actor en la cima, especialmente en la industria turca, es frenética. Días interminables en el set, rodajes en diferentes países, presentaciones en eventos, sesiones fotográficas para revistas. Todo esto, sumado a la presión constante de mantener una imagen impecable, puede ser extenuante. Imaginemos la dificultad de coordinar agendas. ¿Cómo encontrar tiempo para pasar juntos cuando uno está en Estambul grabando una serie y el otro en Italia promocionando una película? ¿Cómo mantener la conexión cuando los días se convierten en semanas y las semanas en meses sin verse? La falta de tiempo y las distancias geográficas pueden ser un factor determinante en cualquier relación,
y en el caso de Hande y Kerem, con sus agitadas vidas profesionales, esta podría haber sido una de las principales razones detrás de la ruptura. Es posible que la falta de tiempo y las diferencias en sus prioridades hayan desgastado la relación. El ritmo de vida de la fama, las presiones de trabajo, pueden ser abrumadoras y dificultar la conexión y la comunicación. Otra posibilidad, que suele ser común en estos casos, es la incompatibilidad de expectativas. A medida que las personas evolucionan, sus deseos y metas en la vida pueden cambiar. Es posible que aunque inicialmente se complementaran, con el tiempo sus caminos se hayan bifurcado. Quizás uno de los dos o ambos buscaban nuevos desafíos que no encajaban con los planes del otro. Las ambiciones profesionales, aunque inspiradoras, pueden generar tensiones en una pareja, especialmente cuando ambos son figuras públicas y compiten, de alguna manera, por el mismo reconocimiento. Por ejemplo, imaginemos que Hande en ese momento de sus vidas, deseaba enfocarse en proyectos más ambiciosos, tal vez en el cine o en producciones internacionales. Kerem, por otro lado, podría haber estado más interesado en consolidar su carrera en Turquía, protagonizando nuevas series que le garantizaran estabilidad y reconocimiento en su país. Estas diferencias, aunque sutiles, podrían haber generado un conflicto de intereses, una lucha por la prioridad, que a la larga habría debilitado la relación. También, y esta es una especulación más sensible, se rumoreó sobre la presión de los fans y los medios de comunicación. La fama, como ya mencioné, puede ser una espada de doble filo. La atención constante, los comentarios en redes sociales, las críticas, todo eso puede afectar la dinámica de una pareja. La necesidad de mantener una imagen pública, de complacer a los fans, puede generar estrés y dificultades en la relación. La presión de los fans, que idealizan a la pareja y esperan que siempre sean perfectos, puede ser asfixiante. Los fans en muchos casos se convierten en guardianes de la relación, y cualquier señal de conflicto o desacuerdo es interpretada como una traición a su ideal de pareja perfecta. Los medios de comunicación, por su parte, están siempre al acecho buscando el próximo escándalo, la próxima noticia que genere titulares. Cualquier pequeño error, cualquier gesto ambiguo, es magnificado y convertido en un drama mediático. Hande y Kerem, al ser figuras públicas, estaban expuestos a esta constante vigilancia. Cada foto, cada publicación, cada entrevista era analizada al detalle, buscando pistas sobre el estado de su relación. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta, de evitar cualquier controversia, puede ser agotadora y puede impedir que la pareja se sienta libre de ser auténtica. Imaginemos, por ejemplo, que surgía un desacuerdo sobre algún proyecto profesional. ¿Cómo gestionar esa situación, manteniendo la calma y evitando que la discusión se filtrara a los medios de comunicación? ¿Cómo protegerse de los comentarios malintencionados y las críticas destructivas? La presión constante de los medios y los fans puede ser abrumadora, y en algunos casos, puede ser un factor determinante en la ruptura de una relación. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor se haya terminado. Las relaciones cambian, las personas cambian. Lo que funcionaba un día puede no funcionar al siguiente. A veces la chispa se apaga, y aunque duela, lo mejor es tomar caminos separados. Es doloroso, pero ocurre, y puede que sea el final más honesto. Puede que simplemente Hande y Kerem hayan llegado a un punto en el que ya no sentían la misma conexión, el mismo afecto, la misma pasión. Puede que hayan intentado mantener viva la llama, pero sin éxito. Y en ese caso, la decisión de separarse, aunque dolorosa, puede ser la más sensata y respetuosa para ambos. A veces el amor, por más fuerte que haya sido, no es suficiente para superar las diferencias y las dificultades de la vida. Pero, ¿qué sabemos realmente? La verdad, muy poco. Ni Hande ni Kerem han dado declaraciones oficiales sobre las razones de su ruptura. Ambos se han mantenido discretos y respetuosos, como suele ser habitual en estos casos. Algunos medios especularon con un comunicado conjunto, pero nunca llegó a concretarse. Este silencio, aunque comprensible, solo alimenta las especulaciones y los rumores. La falta de información oficial deja un vacío que los fans y los medios se encargan de llenar con sus propias interpretaciones y conjeturas. Lo que sí sabemos es que tras la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande ha seguido trabajando en nuevos proyectos, y Kerem también. Se han mantenido enfocados en sus carreras y en sus seres queridos. Han optado por la discreción, algo que honestamente les honra.
En un mundo obsesionado con la vida privada de las celebridades, su decisión de mantener un perfil bajo y de proteger su intimidad es admirable. Y ahora hablemos del impacto de esta noticia en sus carreras. En un principio, el interés por ambos actores se disparó. Los medios de comunicación y los fans buscaban desesperadamente cualquier detalle sobre sus vidas. Los paparazzi, siempre al acecho, intensificaron su persecución, buscando la foto exclusiva, la primicia que vendiera más revistas y generara más clics. En Internet, las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y especulaciones. Sin embargo, con el tiempo la atención se fue calmando y ambos pudieron retomar sus proyectos profesionales con normalidad. La vida al fin y al cabo continúa. Los actores, por suerte, son resilientes y saben cómo lidiar con la presión mediática. Hande y Kerem, con su profesionalismo y su talento, lograron superar este momento difícil y seguir adelante con sus carreras. ¿Y qué pasó con los fans? Bueno, algunos se sintieron decepcionados y tristes. Otros, más comprensivos, respetaron la decisión de la pareja. Algunos incluso se animaron a crear teorías conspirativas sobre el porqué de la ruptura. La comunidad de fans, que había seguido de cerca la relación, se dividió en diferentes bandos, cada uno con sus propias interpretaciones y expectativas. Algunos fans, los más románticos, se negaban a aceptar la ruptura y esperaban una reconciliación. Otros, más realistas, entendieron que las relaciones, a veces, terminan. Y otros, los más apasionados, se dedicaron a investigar, a buscar pistas, a analizar cada detalle para descubrir la verdad. Lo que está claro es que el final de esta relación generó un gran impacto en la comunidad de fans que los seguía, que veían en Hande y Kerem un ejemplo de amor y felicidad. En resumen, la noticia de la ruptura de Hande y Kerem en septiembre de 2025 fue un gran golpe para el mundo del entretenimiento y para sus fans. Las razones detrás de la separación siguen siendo un misterio, pero las especulaciones y los rumores no han cesado. Lo que sí es cierto es que ambos actores han demostrado profesionalismo y madurez al manejar la situación. Han optado por la discreción y han continuado con sus carreras, dejando que el tiempo cure las heridas. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que aunque las relaciones en el mundo del espectáculo parecen perfectas en la superficie, en realidad están sujetas a las mismas presiones y desafíos que cualquier otra relación. La fama, la agenda apretada, las expectativas de los fans y los medios de comunicación pueden ser obstáculos difíciles de superar. Y al final, lo más importante es respetar la decisión de cada uno y desearles lo mejor en sus futuros. Y ahora, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis de la noticia de Hande y Kerem. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Cuáles creen que fueron las verdaderas razones detrás de la ruptura? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no se olviden, si les gustó este vídeo, denle un gran like, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.